Queridos hermanos, quiero en primer lugar agradecer al señor arzobispo, don Francisco Cerro, que me ha invitado para presidir hoy aquí la Eucaristía. Él sabe que me producía una gran alegría y le agradezco enormemente esta invitación. Él hubiera querido asistir, pero tenía otros compromisos que se lo han impedido. Nos emplaza para el día 3, ya nos lo anunciarán, en que él celebrará la Santa Misa y habrá otros actos en este recordatorio del centenario del nacimiento del venerable José Ribera. Así que le pido al vicepostulador, don Fernando Fernández de Bobadilla, de cuya recuperación nos alegramos todos, que le transmita al señor arzobispo mi saludo agradecido. No solo por la invitación de esta tarde, sino porque él, durante el último año, pues ha restaurado la casa de don José, donde don José nació, hace hoy 100 años. Acabo de visitarla y ha quedado estupendamente renovada, remozada, una casa antigua y noble, diríamos, pues ha supuesto una gran inversión y en ello don Francisco ha tenido especialísimo interés en convertir esa casa en lugar de recuerdo de la familia Ribera Ramírez, porque no solamente ahí ha vivido don José, sino que han vivido toda la familia y sobre todo es la casa donde murió Antonio Ribera, su hermano, que está en camino también en proceso de beatificación. Es por tanto un santuario que acumula gracias y favores de Dios, de toda esa familia, cuyo detonante fue Antonio y cuyas consecuencias o frutos así visibles han sido Pepe, don José Ribera, pero sus hermanas y sus padres, y Basi, y todos los del entorno, los Salinero que viven ahí y que han nacido ahí, todos los que estáis aquí, hijos o nietos, pues es un verdadero santuario. Y yo le agradezco al señor arzobispo esta sensibilidad de hacer que esta casa se convierta a partir de ahora pues en un lugar de memoria, de museo, de archivo, pero también en un santuario donde podamos ir a rezar y a recordar y recibir lo que esa familia nos ha transmitido, especialmente Antonio, especialmente don José Ribera. A esa casa hemos ido los sacerdotes que estamos aquí muchas veces a confesar, a dirección espiritual, a encontrarnos con él. Lugar de su nacimiento, lugar de la muerte de Antonio, hoy santuario y punto de referencia para la diócesis de Toledo y para todos los que quieran venir de donde sea. Necesitamos hoy referentes sacerdotales, seguros, claros, que nos lleven por el camino del bien y que ya infaliblemente no fallen. Y ahí tenemos un toledano, uno de Santo Tomé. En esa pila fue bautizado, en esta iglesia fue confirmado, en esta parroquia fue destinado durante los 2 primeros años de su ministerio como vicario parroquial, coadjutor entonces. Y en esta iglesia descansan sus restos mortales a la espera de la glorificación, por la cual tendrá otra localización que no sé cuál es en este momento. Gracias sean dadas a Dios por don José, por el venerable José Ribera. Ya la Iglesia a estas alturas nos ha dicho, con la autoridad del Papa Francisco, así fue en el año 2015, que don José ha ejercido todas las virtudes cristianas y en grado heroico. Es un primer paso muy importante. Y ya dimos gracias a Dios en su momento en la catedral
presididos por el arzobispo don Braulio Rodríguez en ese momento, y estamos a la espera de que pueda ser reconocido algún milagro y con ello sería beatificado en la Catedral de Toledo. Precisamente nos han llegado algunos indicios, pero no quiero suscitar falsas expectativas de algún presunto milagro que don José, o por su intercesión, se habría realizado en Camagüey, Cuba, gente pobre y sencilla, en donde, por la intercesión de don José, sin duda, sobrevive la persona que fue curada milagrosamente. Y eso es lo que hay que demostrar, el adverbio, milagrosamente. Pero no nos cansemos de pedirle gracias, porque en la postulación se guardan, se archivan docenas y docenas de gracias en curaciones, en conversiones, en arreglo de problemas o situaciones. Tenemos un buen intercesor en el cielo. Creámoslo. Y de esta manera acudamos a Él. Si en este mundo Él acudió o atendió tan solícitamente a muchos de nosotros, los que somos contemporáneos, y a muchos de los pobres de Toledo y del mundo entero, ahora, sin ninguna dificultad, puede ayudarnos mucho más y mucho mejor. Su caridad ya no tiene ningún obstáculo y nosotros seguimos necesitándolo muchísimo para llegar a la meta de la santidad a la que Dios nos llama. Subrayo algún aspecto, son tantísimos los que tiene y habrá ocasión de entretenernos en estas charlas que se anuncian, en donde expertos y cercanos a su persona podrán exponernos, ya digo, algunos rasgos de su perfil. Yo me quedo con estos que figuran en su tumba. Formador de sacerdotes. Cuando uno va por las diócesis de España, se mantiene allí su recuerdo. Estuve hace poco en Orihuela, pero he estado en Murcia, o en Santander, o en Málaga, o en Valladolid, donde él ha dado ejercicios espirituales. No ha pasado inadvertido. Ha dejado una huella profunda de estilo sacerdotal, con un planteamiento muy radical de santidad, a la cual él ha llegado, y así lo reconoce en la Iglesia, con el reconocimiento de las virtudes heroicas. Formador de sacerdotes. Hemos descubierto en él, muchos de los aquí presentes y otros muchos por toda la geografía española, un sacerdote de referencia. Un sacerdote que se tomaba en serio el camino a la santidad. Más aún, que solo tomándose en serio ese camino se puede ser fecundo. Nos lo ha repetido tantas veces. Solo hemos escuchado con palabras incisivas, estimulantes, con mucha paciencia, muchísima paciencia. Pero nos ha quedado ese eco continuo, fustigando la mediocridad, de la cual era enemigo acérrimo. Tuvo una lección inaugural que le tocó ese año en el Estudio Teológico San Ildefonso y se conserva en un folleto y os recomiendo leerla. Me tocó leerla a mí porque él tuvo una pequeña lesión en el pie sobre la mediocridad. Porque la mediocridad es hacer un pacto con nuestro estatus, con nuestros defectos y no aspirar a la santidad. Bueno, ser buenas personas, que ya es bastante. Pero él nos estimulaba continuamente
que por ese camino no solamente no produciríamos fruto, sino que produciríamos escándalo. Porque el pueblo tiene derecho, el pueblo de Dios, a que sus sacerdotes sean santos. Y así la Iglesia nos lo recuerda continuamente en su magisterio. Si no hay esa tensión o ese planteamiento, llegaremos hasta donde lleguemos. Pero el planteamiento no puede ser otro que un planteamiento de santidad, de vida de santidad, por parte del sacerdote para poderlo proponer a los fieles, a los casados, a los solteros, a los jóvenes, a los consagrados, hombres o mujeres. Esta vocación y esta llamada a la santidad la hemos escuchado de sus labios machaconamente y la hemos visto verificada en su vida. Todavía falta algún trámite para ese reconocimiento del culto público, pero ya podemos decir, la Iglesia, después de haber analizado detenidamente la vida, las obras, la fama de santidad, los escritos de José Ribera, le ha declarado venerable. Es un paso importante y no es un juicio periodístico que hoy es y mañana se pasa. Es el juicio de la Iglesia Madre, que nos está ofreciendo a todos pues esta referencia para que sigamos el camino que Dios a cada uno nos señala y podamos recorrerlo hasta llegar a la santidad plena. No nos conformemos con menos. Formador de sacerdotes, maestro de vida espiritual. Conocía muy bien los caminos del Espíritu. Había leído a los autores clásicos. A ver qué niño a los 9 años ha leído las obras completas de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de Ávila y ha hecho un resumen por escrito. Se lo presentó a su hermana Carmelina, a ver qué le parecía. Es verdad que no todos tenemos esa capacidad, es una capacidad natural, pero ciertamente él la aprovechó y muy bien, para ponerla al servicio de los demás. Le hablabas de cualquier autor espiritual y ya se lo había leído, había tiempo, y lo había subrayado, y había sacado notas. Cuando después de muerto hemos tenido acceso a su diario, la sorpresa ha sido enorme. En esas noches de silencio, en donde aprovechaba, claro, el tiempo. Ha vivido el doble que cualquier otro de su edad, porque vivía de día para el apostolado y de noche para la oración y el estudio. 2 o 3 horas de oración, otras 2 o 3 de estudio diario, y todos los días de su vida, no solo en el seminario. Da para mucho eso. No era ningún pedante que citara a este autor, al otro, y los conocía y muy bien. Pero te dabas cuenta que en sus consejos y en sus orientaciones venía respaldado por una ciencia sapiencial bebida en la tradición de la Iglesia y por una experiencia de vida. Una experiencia de oración, una experiencia de intercesión, una certeza y convicción de que Dios le había encomendado las personas que le había encomendado y su salvación dependía también de su santidad. Eso lo vivía con celo y con fuego. Se refleja en sus escritos continuamente y se veía en su vida. Maestro de vida espiritual, sobre todo en esa atención uno a uno, una a una, las personas que hemos pasado por sus manos, con qué paciencia, con qué serenidad, con qué maestría nos ha ido templando cuando éramos jóvenes o nos ha ido encauzando cuando no lo éramos tanto, para poner en práctica el Evangelio. Maestro de vida espiritual, acudamos a sus escritos, que son verdaderamente una fuente de luz y de enseñanza. La Fundación tiene este propósito ahora inmediato de publicar el diario completo. Ahí salimos muchos,
Ya procurarán disimularlo como sea, porque claro, somos contemporáneos. Pero es muy importante un diario escrito así, día a día, durante tantos años, y que él manda quemar. Preguntamos al obispo, Marcelo en aquel momento, me dijo, tiempo habrá de quemarlo, no queméis nada. Y si algo hay de provecho, resulta que de provecho es todo. Pues ahí está, durante 30 y tantos años sin publicar, pues a lo mejor el próximo quinquenio está publicado en una buena edición para que podamos acercarnos a esa cantera de vida espiritual y de erudición, porque él ha leído los autores, no solo espirituales, sino literatos, filosóficos, psicológicos, de la época. Es una persona muy, muy culta, aunque no lo pareciera, aunque exteriormente pareciera un patán, pero era su estilo humilde y sencillo de no ser y de no parecer ser. Pero los que le hemos conocido de cerca, y sobre todo cuando hemos entrado en el diario, te das cuenta de que hay ahí un océano de sabiduría, de santidad, de erudición. Por eso vale la pena publicar su diario y poder acceder a él todos los que lo quieran. Y padre de los pobres. Este punto él lo ha vivido desde jovencito. Él vivía en una casa de las más señoriales de Toledo. ¿Lo conocéis todos? La casa del doctor, del médico José Rivera Lema. El tercer piso era una clínica. Muchos han nacido toledanos en esa casa. Y él tenía bajo su consulta, en fin, tenía una situación media alta. Y él escribe muchas veces. Por lo menos hay 4 o 5 ocasiones en que hubiera querido irse de esa casa. No por desprecio, sino porque quería vivir más pobre. Pero no le dejaron. No le dejaron sus padres, no le dejó el obispo, no le dejaron. Ya tenía preparado casi como un cuchitril que le habían dejado por aquí, por este barrio, en la calle Judería, y estaba ilusionadísimo en sus diarios. Está contentísimo de irse a vivir a esa casi cueva que le habían dejado y que acondicionaron. Y el día de la misa crismal le llamó don Marcelo y le dijo, usted a esa casa no se va. Y declara después José María Ireguro en el proceso, ha sido todo lo pobre que le hemos dejado, porque no le dejamos que se fuera a aquella casa y el obispo consideró prudente no dejarle. Esa fue la última intentona, pero ya antes había querido irse de esa casa y mira por dónde ahora esa casa se convertirá en un lugar que acoja a todos los que quieran investigar sobre su vida y contagiarse de su espíritu. Padre de los pobres, repito, ya desde joven. Luego, en comillas, con el padre Nieto, a ver los pescadores, a tratar con ellos, a los más pobres. Y aquí en Toledo, ¿qué os voy a contar? La familia de Pablo y Celes y compañía, gitanos del Cerro de los Palos o del junto al puente de ahí abajo, le conocían muy bien, porque él iba a visitarlos y se preocupaba de su promoción material. Les ayudó en todos los sentidos. Y espiritual. Sí, les daba catequesis, bautizaba a sus hijos, les hablaba de Dios. Sí, evangelizar a los pobres es eso. No solo es darles de comer, ayudarles en su promoción humana, sino anunciarles el Evangelio. En eso nos ha dado ejemplos que nos ha dejado patidifusos, literalmente. No es momento de que yo me extienda ahora, pero ver cómo se ha ido desprendiendo de todo. Su casa, esa casa señorial, yo la he conocido bien puesta. Y la he conocido como un hospital robado. Ahí no quedaba nada, ni platos, ni tumbonas, ni sillones, ni cuadros. Todo lo ha ido dando, o regalando, o vendiendo, para atender con sus limosnas a los pobres. Y compartía su hermana Ana María esa misma actitud, si no, no hubiera sido posible. Padre de los pobres. Sabía que para ir a los pobres
hay que ir siendo más pobre que ellos para poderles decir una palabra de aliento. Y él se fue despojando, no por ningún pauperismo y menos por un populismo, sino sencillamente para parecerse a Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, y es así como nos ha redimido. Pues damos gracias a Dios. Y os agradezco a todos los que habéis venido. No siempre es posible y habéis tenido que hacer combinaciones y tal para estar aquí. Quería haber estado y me ha puesto un mensaje esta mañana mismo el cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, Venezuela. Me dice, querido Demetrio, tenía el billete en la mano y cuando he ido al aeropuerto me han retirado el pasaporte. Tenía el billete para venir aquí esta tarde. Rezad por mí ante don José y por este pueblo venezolano que sufre. Lo hacemos, ¿cómo no? Y nos encomendamos cada una de nuestras necesidades, de nuestras prioridades, de nuestras intenciones. El Señor tenga misericordia de nosotros, nos prepare a la Navidad y salgamos al encuentro de Jesucristo que viene a salvarnos. Solo Él puede salvarnos. Y nos ha enviado mensajeros, mediadores, sacerdotes, con los que podemos compartir la Eucaristía, recibir el perdón, la palabra de Dios, etc. Y en nuestra vida, en la de muchos de nosotros, sin duda ha sido la mediación más fuerte de parte de Dios para llamarnos también hoy, después de 35 años, a la santidad. Que este sea el mensaje que nos quede. ¿Qué quería don José? Que sea santo. Y por eso se ha molestado y te ha recibido a cualquier hora del día o de la noche. Y ha hecho sacrificios de ir hasta aquí, hasta allí, o viajar, como cuando visitó los Yémenes aquel día del infarto, para estar con los sacerdotes y compartir con ellos. Pues todos sus sacrificios, oraciones e intercesiones nos sirvan para caminar en la esperanza de Jesucristo que viene a salvarnos. A todos os deseo una feliz y santa Navidad ya cercana. Que así sea. Todos, oh Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que amaste a los hombres, que nos diste tu misma vida en tu Hijo y el Espíritu Santo, viniendo los tres a morar en nosotros. Envíanos tu Espíritu, para que conozcamos el amor que nos tienes y creamos en él, de manera que nos impulse a dar la vida para la edificación de la Iglesia Santa, que hiciste al venerable José Rivera, admirable por su confianza en tu gracia, concédenos por su intercesión el don de una vida intensa de oración y mortificación, por la que podamos dar la benignidad crucificado y salvar con él a muchos hermanos. Que tu gloria brille en el reconocimiento de su santidad por parte de tu Iglesia. Concédenos por su intercesión el favor que ahora te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Amén. Por la misericordia de Dios, su alma y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén.